proteínas. Luego retomamos la albúmina como tal, como proteína, la veremos, y más que la parte bioquímica, veremos el asunto clínico asociado a la albúmina como tal, como proteína. Y entonces les quiero platicar la historia del archiduque Francisco Fernando de Austria, que del siglo pasado, sufrió un atentado en su auto con su esposa, ambos murieron, en una época en que Bielorrusia, Austria estaba en la convulsión, como siempre, ¿no? Esos países siempre estaban como muy belicosos. Y en aquella época, pues no era la excepción. Y entonces, cuando iba saliendo de un evento político, ahí los ven a la pareja saliendo justamente a su auto. Justamente en Sarajevo sufren un atentado de un grupo supremacista que fueron llamados rebeldes, fueron llamados traidores, héroes, en fin, como siempre, ¿no? Hay siempre las múltiples caras de una moneda cuando ocurren estas cosas, depende de la perspectiva. Pero entonces, a principios del siglo XX, en 1914, después de ese atentado, pues varios países de la Unión Europea se unen, entre ellos Alemania, y entonces da inicio la Primera Guerra Mundial. Y lo destaco porque si algo ha aprendido la medicina siempre es en los campos de batalla. Generalmente es como un campo muy fértil para la experimentación, el ensayo y error, que lamentablemente siempre es necesario, y más en la medicina. Y entonces en este contexto de la historia del mundo, en la Primera Guerra Mundial, no es la excepción. Y esta Primera Guerra Mundial, que ocurrió justamente de 1914 a 1918, después de ese atentado que se acabó, que fue el detonante para que varios países se levantaran en guerra, pues nos dejó una muy mala experiencia respecto a las heridas, porque estábamos muy, muy primitivos, ¿no? La medicina no estaba tan actualizada ni tampoco tan avanzada, y en el campo de batalla, pues se vio obligada a experimentar, como bien dije, ¿no? Esto que ven ustedes acá es parte de un botiquín de primeros auxilios, justamente utilizado en la Primera Guerra Mundial. Vean, por ejemplo, el frasco que se llenaba con soluciones o con sangre, si es necesario, pero la transfusión sanguínea, por ejemplo, estaba muy en pañales, ¿no? No sabíamos nada de la histocompatibilidad ni de la hemocompatibilidad, y en consecuencia asumíamos que la sangre de cualquiera era compatible para cualquiera, pues éramos humanos, pero a veces la reacción de rechazo era peor que la herida, ¿no? Y entonces eso nos dio una lección muy importante respecto a la cautela con la cual deberíamos hacer las transfusiones sanguíneas, particularmente en estos campos de batalla, ¿no? Entonces, una estrategia que se le ocurrió al ejército fue que, si bien la sangre daba una reacción cruzada, a veces, no siempre, pero sí, la mayoría de las veces había una reacción cruzada, que, insisto, era más grave que la enfermedad, la lesión o la infección propiamente. De pronto se les ocurrió que si separaban a las células y dejaban solamente el plasma como tal, la recuperación de los pacientes era muy rápida. Fue la primera gran lección de la medicina en la guerra, que observaron que el plasma contenía algo, nutrientes, que si bien no quitaba la anemia ni tampoco hacía recuperar la sangre como tal, sí recuperaba el estado inmunológico y la cicatrización de los pacientes heridos en la guerra. Y entonces este fue un parteaguas para empezar a utilizar el plasma como un elemento de salvaguarda de la salud, particularmente en el caso de los heridos graves de batalla, ¿no? Quemaduras por ráfagas de arma o mutilaciones, en fin, se vieron muy favorecidas con la difusión del plasma. Y entonces así nació justamente las primeras transfusiones de plasma, que luego derivó de investigaciones para saber por qué el plasma era tan favorable, y entre otras cosas se describió que porque era rico en proteínas y en factores de crecimiento. Entonces esas proteínas, fundamentalmente la albúmina, era la responsable de que ese plasma fuera favorable para la recuperación de los pacientes. Y entonces, a partir de ese momento, de la Primera Guerra Mundial, se hicieron muchos trabajos respecto a la albúmina, que ya les comenté que albus significa blanco en latín, aunque también hay el vocablo alemán, albumen, que significa proteína, pero más bien parece que deriva justamente del albumen, deriva de albus como tal. O sea, la palabra primigenia es albus, del blanco, en el sentido de la clara del huevo, por ejemplo, ¿no? La proteína blanca como tal. Ayer comentábamos que más o menos el 50%, cerca del 50%, entre el 48 y 52%,
de las proteínas totales plasmáticas, pues es justamente la albúmina, ¿no? Es la proteína más abundante de nuestro plasma y en todo caso es la principal, por tanto, que ejerce la presión coloidosmótica, la oncótica en nuestro plasma, entre el 75 y el 80% de la presión oncótica total es justamente a expensas de la albúmina, pues es muy importante. Dijimos ayer, y Gaby nos hizo recordar, que circula tanto en el espacio intravascular, EID, como en el espacio intersticial, aunque en el intravascular es mucho mayor, ¿no? Es más grande la concentración en el plasma que la que podemos tener en el espacio intersticial y en otros espacios extracelulares, ¿no? Y en todo caso, ya dijimos ayer que es una proteína que tiene alrededor de 585 restos de aminoácidos, con un peso molecular de 66.000 daltones, 66 kilodaltones, y que ayer comentábamos que se producen más o menos entre 10 y 18 gramos, en una medida de 15 gramos al día, y que se inicia como prealbúmina con una vida media de 21 días, ¿no? Todo eso fue lo que revisamos ayer, de tal manera que la síntesis hepática es la que nos va a proveer de la principal fuente de proteínas y fundamentalmente de la albúmina. Cada 21 días tenemos este recambio de albúmina a nivel hepático, ¿de acuerdo? Muy rápido me dicen, ¿eh? Si teníamos un problema, por ejemplo, de salud, o una pérdida de sangre, una pérdida de plasma, pérdida de líquido, la demanda del hígado aumenta entre 200 y hasta 300%. Nuestro hígado es capaz de sintetizar una gran cantidad de proteínas cuando así lo requiere y el albúmina no es la excepción. De tal suerte que si es necesario, si se pone a trabajar a marchas forzadas y logra sintetizar una gran cantidad de proteínas, entre ellas la albúmina, que es la más importante, ¿de acuerdo? También otras globulinas y otras proteínas que funcionan bien nuestro plasma, pero la albúmina es la más importante. Ahora, de acuerdo a la estructura tridimensional, contiene 3 dominios homólogos, o sea, se parecen muchísimo con 17 puentes de sulfuro. Cada uno de los dominios tiene 2 grandes asas y una cortita, tiene puentes disulfuro que estabilizan a la proteína y le dan flexibilidad. Está compuesta de 67% de hélices alfa, 10% de láminas beta, y con estas asas intermedias, ¿de acuerdo? Y en todo caso, esa estructura tridimensional es muy importante porque cada uno de los dominios que tiene, cada uno de los 3 dominios, contiene sitios específicos de reconocimiento a algo. Y la albúmina es una proteína multifacética que tiene una gran variedad de funciones y es sumamente importante para nosotros, no solamente por la presión coloidosmótica, sino además por los efectos a nivel celular, plasmático e inclusive intracelular que puede ejercer, ¿no? Ayer mencionábamos que esos 15 gramos de proteína que se producen al día, pues solamente 5% está en el plasma y el resto se distribuye en otros espacios, incluyendo el espacio intracelular, que vamos a ver ahorita la función que tiene a nivel intracelular. Aquí están los 3 dominios que son homólogos, dominio 1, 2 y 3, y cada uno tiene diferentes subdominios de reconocimiento a algo. De tal manera que esta proteína es sumamente versátil y tiene múltiples funciones. Está viendo ustedes la secuencia de aminoácidos. Aquí está la secuencia primaria, la estructura primaria de la proteína como tal. Y evidentemente no vamos a describir los 365 residuos de aminoácidos, pero ahí están justamente enunciados en una choricito que nos da cuenta de solamente que una de las subunidades homólogas de la albúmina como tal, ¿no? Ahí está la secuencia, la estructura secundaria inclusive, que podemos ver que es fundamentalmente el alfa-helicoide. En azul están las alfa-helicoides, en verdecito están las zonas de asas y en moradito las zonas que tiene hélices, pero láminas beta. Entonces, fundamentalmente el helicoide es una proteína que tiene gran movilidad y una gran versatilidad en cuanto a la flexibilidad que le confiere su estructura tridimensional por las alfa-helicoides, ¿no? Así es. De hecho, esa estructura que están viendo ustedes acá es una estructura de la albúmina humana, que si ven ustedes, pues efectivamente es en su mayoría alfa-helicoide, con grandes de dominios de asas, todas esas estructuras supersecundarias, que le dan entonces esta flexibilidad en bisagra para que se puedan mover cada una de las cadenas peptídicas de la proteína y que ejerzan entonces las funciones para acoplar o desacoplar una variedad de cosas que vamos a revisar más adelante, ¿no? Si vemos los sitios, solamente, no podríamos hablar de todos, ¿no? Son muy variados, pero quiero nada más que tengan una idea. Si vemos los sitios, los dominios pues, de reconocimiento de la subunidad nada más, vean, por ejemplo, aquí está uno que reconoce algunos fármacos, ahí están los aminoácidos que están viendo ustedes acá. Aquí está la lisina 195, que se comparte espacio con la lisina 215, la lisina 199 con el ácido glutámico 196, o sea, una parte de la cadena, de una de las cadenas, se encuentra enfrente con otra cadena, y enfrente con otra cadena, el aminoácido 250, 288,
por ejemplo, con el 199, están haciendo todo esto en conjunto, una zona pues de reconocimiento, una bahía en la cual se estacionan algunas moléculas específicas que van a ser reconocidas. E inclusive tiene un dominio de reconocimiento a oxígeno. Están viendo ustedes acá, entre los residuos de aminoácidos 146, 114, 190, 117, 161 y 138, estos aminoácidos hacen una hendidura que contiene un grupo funcional de hemo, tipo hemo, que justamente este tetapirrol pues acopla hierro, y en todo caso acopla oxígeno. De tal manera que la albúmina es capaz de fijar oxígeno de manera selectiva para transportarlo. Y en todo caso es una reserva de oxígeno en caso de que sea necesario que el eritrocito no se dé abasto o que haya una hipoxia. Entonces la albúmina acopla la mayor cantidad de oxígeno para poder solventar las demandas de oxígeno en el cuerpo cuando sea necesario, ¿no? Es otro dominio. Vean cómo aquí se unen algunos fármacos como la warfarina, que se une a estos dominios. Aquí se comparte semejanza, por ejemplo, y cercanía con el grupo hemo, justamente la cadena peptídica que acabamos de mencionar. Entonces es muy variado. Ahorita vamos a ver las variaciones de la estructura y en todo caso las que son más importantes, ¿no? Desde el punto de vista histórico, que ya debieron haber ustedes revisado con su maestro de historia, conocemos desde la antigüedad las funciones de la albúmina, y de hecho uno de los grandes médicos de la antigüedad, el griego Hipócrates de Cos, ya hablaba de la orina espumosa en la enfermedad renal y la atribuía a que esa orina espumosa tenía un componente importante que evidentemente era la albúmina, ¿no? No sabía que era la albúmina, pero ya la había descrito como un elemento importante que esos pacientes con enfermedad renal estaban tirando y en consecuencia producía esa espuma como si fuese la espuma de una cerveza, ¿no? Otros grandes médicos de los Países Bajos, Theophrastus Bombastus von Hohenheim, mejor conocido como Paracelso, ya había intentado precipitar proteínas de la orina con vinagre y aunque sí logró un precipitado, no pudo identificar cuáles proteínas eran, pero sí hablaba de que había ese elemento que Hipócrates había dicho como el responsable de que algo estaba mal. El riñón de esa persona estaba tirando algo más que los demás no tirábamos, y en consecuencia por eso se ponía espumoso, por eso había el deterioro y el daño que ellos habían observado, ¿no? Fue hasta el siglo XVIII que en todo caso por fin se precipitan las proteínas y en todo caso con calor y se empiezan a identificar algunos de los elementos que se estaban tirando a través de la orina. Pero esos trabajos, no sé que son el siglo XVII y siglo XVIII, en todo caso esos trabajos dieron la pauta para empezar a hablar de las proteínas como tal y su función en el cuerpo, ¿no? Y aquí está la historia, no me voy a detener en ella porque vean cómo a lo largo de la historia, pues desde que hablé de Hipócrates, aquí está Paracelso y todos los demás que separaron la albúmina con diálisis. Finalmente se cristaliza la albúmina de caballo, fíjense, en 1894, siglo XIX, se separa con ácido acético ya en el siglo XX, 1932, así sigue la historia de la albúmina, ¿no? Hasta que ya es lo que conocemos hoy en día, que no me voy a detener, ¿no? De hecho, sigue habiendo trabajos muy interesantes sobre la albúmina y cada vez conocemos más de esta esponja molecular que es muy, muy, muy importante, ¿no? Aquí está la secuencia de aminoácidos y en todo caso aquí está, vean ustedes como la homología entre los humanos, los bovinos, las ratas, en fin, las proteínas de huevo. Tenemos una homología muy cercana, 585, 583, 584, 585 los aminoácidos. Se parecen mucho las albúminas a otras especies, ¿no? La de nosotros con las de otras especies. E inclusive en cuanto a la estructura particular, por ejemplo, el ácido aspartico, 36, 40, 32, 62, es más o menos similar, ¿no? O sea, nos parecemos mucho a otras especies, inclusive a las aves, ¿no? Que son, en todo caso, los derivados de los reptiles más primitivos que podemos tener, ¿no? La secuencia de aminoácidos, digo, es muy parecida, con algunas excepciones. Por ejemplo, aquí la alanina, en nosotros está en 62 más o menos por ciento. En cambio, en los bovinos está en 46%, pero se parece mucho a la de rata, en fin. Así está nuestra secuencia de aminoácidos muy, muy semejante, pues, con otras especies. Se parecen mucho a nuestras albúminas. Ahora, el detalle de la albúmina es que sé yo que es una esponja molecular, ¿no? Y en todo caso, esta esponja va a fijar toxinas, metabolitos, drogas, fármacos, todo aquello que entra en nuestra circulación. Generalmente se fija la albúmina. Tiene una estereoselectividad, o sea, es específica contra algo en particular, aunque hay dominios que comparten semejanza y en todo caso puede acoplar más de una cosa en un solo dominio. Generalmente es muy selectivo, ¿no? Es estereoselectivo, es decir, donde fija oxígeno solamente fija oxígeno, ¿no? Donde fija un fármaco solamente ese fármaco. Aunque hay algunos dominios, insisto, que pueden fijar más de un fármaco por homología, por cercanía, por proximidad
similitud con la estructura tridimensional del fármaco, se puede fijar también. Hay 7 sitios que fijan ácido graso de cadena larga, o 11 sitios que fijan ácido graso de cadena media. Entonces es posible que la lipemia, la grasa que esté en la circulación, se aclare, o sea, se elimine parcialmente a través de la fijación a la albúmina de manera muy importante, igual que fija pigmentos como la bilirrubina, que vamos a conocerlos ahora que veamos lípidos. Veremos cómo los pigmentos en la sangre pueden ser tóxicos para nosotros y derivar en alteraciones fundamentalmente cerebrales que son muy importantes, ¿no? Ya mencioné que fija el oxígeno porque tiene un grupo hemo, justamente uno de los dominios que es capaz de fijar oxígeno y por supuesto dióxido de carbono, ¿no? Pero lo más importante es que fija oxígeno como una reserva de oxígeno muy importante, ¿no? Aquí están otros dominios, vean ustedes cómo está el dominio de reconocimiento al naproxeno, es muy semejante, en el mismo dominio se fija ibuprofeno y otros antiinflamatorios no esteroideos, y en todo caso cada vez que tomamos un antiinflamatorio, pues primero se fija la albúmina y luego ya se metaboliza como tal, o sea, es transportado y es metabolizado parcialmente en la albúmina para luego ser eliminado por vía urinaria o por vía fecal y que tenga los efectos como tal, ¿no? Aquí están otros dominios de reconocimiento igual a otras cosas que no voy a tener, porque también fija iones como metales, zinc, cobre, etcétera, calcio, níquel, especies reactivas de oxígeno, que significa eros, fundamentalmente óxido nítrico u otros sulfooxidonítricos, que son también dañinos para nuestro cuerpo y que están íntimamente vinculados con el envejecimiento celular, el daño celular y en todo caso la muerte celular. Fija gases como el argón, entonces que vemos acá, el helio, neón, antioxidantes como el resveratrol, que lo tenemos fundamentalmente en las uvas, el vino, los retinoides, los taxanos son fijados en la albúmina y son transportados para que sean luego enviados a los tejidos y que tengan los efectos antioxidantes como tal, aunque también utiliza esos antioxidantes justamente para fijar los radicales libres que podemos tener en la circulación. Algo interesante es que se ha descrito que muchas bacterias son atrapadas por la albúmina. Entonces tiene un efecto bacteriostático. No mata a las bacterias, pero sí las inmoviliza, las fija como tal. Hay 2 mecanismos importantes que van ustedes a conocer el próximo año, o creo que este año en farmacología. El efecto bactericida, que significa que mata, y el efecto bacteriostático, que significa que fija e inmoviliza. Esta albúmina justamente es bacteriostática, fija bacterias y las inmoviliza. Muchas bacterias en particular son inmovilizadas por la albúmina. Y hormonas liposolubles como la vitamina D, la vitamina K, justamente son fijadas por la albúmina y también son transportadas a los sitios específicos del músculo y del cuerpo en donde sean necesarias, como el hueso, como los tejidos epiteliales, en fin, ¿no? Algo interesante es que fija aniones o cationes y en todo caso impacta sobre el metabolismo ácido-base. Y entonces no solamente es la carga neta negativa de la proteína, que puede tener un impacto muy importante en el balance ácido-base, sino que es capaz de fijar aniones o cationes y liberarlos cuando sea necesario. De tal manera que su participación en el metabolismo ácido-base es crucial para que el mantenimiento de la homeostasis de nuestro cuerpo en cuanto al pH. Entonces es muy importante, como ven, la albúmina es sumamente importante, tiene multifacética, multifuncional. Hay una bacteria que tenemos todos en la piel, que se llama Staphylococcus epidermidis, esta que están viendo ustedes acá. Es una bacteria pequeñita que crece de manera natural en los poros de nuestra piel, tenemos todos, pero se llama epidermidis, y de manera natural no nos da ningún problema. De hecho, ahí está, y en todo caso es responsable de que algunos barritos se infecten o de repente una tonterita de una lesión, un raspón, algo, se infecte y se ponga rojo, porque propiciamos que la bacteria prolifere en la herida o se tapone, se inflame y entonces hace de las suyas localmente, ¿no? Pero no nos da mayor problema. Sin embargo, cuando hay hipoalbuminemia, cuando baja la cantidad de albúmina en la sangre, lo que se observa es esto. Zonas que no se pueden cicatrizar. Esta es una mujer que tuvo una infección en la mama y que tenía una hipoalbuminemia por una falla en la síntesis hepática. Y entonces el cuadro clínico descrito es que se le hacían estas úlceras. Empezó en la mama, pero luego se hicieron en otras zonas del cuerpo. La mama porque tenía gran cantidad de tejido graso y también la grasa pues no es poco tan favorable para las infecciones, al contrario, propicia las infecciones la grasita. Es más vascularizada, es rica en elementos nutritivos para las bacterias y en consecuencia es más fácil que se infecten las zonas con tejido graso que aquellas que no tienen. Entonces lo que observábamos es que esta mujer no podía cicatrizar. Vean ustedes, aquí hay úlceras que cuestan mucho trabajo que cierren, que se epitelicen, porque en todo caso la hipoalbuminemia está asociada con estados tóxicos, fallas en la cicatrización,
por todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Aquí está una lista de algunas de las cosas que fija la albúmina, y vean ustedes, ya hablamos de los ácidos grasos, eicosanoides, esteroides, aquí están las hormonas sexuales, bilirrubina, hormonas como la tiroxina, triptofano, el ácido fólico, aquí está el folato, el ascorbato, el ácido ascórbico, el cobre, zinc, calcio, magnesio, cloro, en fin, es sumamente variado, ¿no? Salicilatos, medicamentos como las warfarinas, digoxina, un montón de medicamentos son transportados por la albúmina. De hecho, la lista es enorme, ¿no? Aquí está solamente un ejemplo, pues la lista es sumamente enorme en cuanto a los medicamentos y las cosas que fija la albúmina, que no terminaríamos de hablar de la lista de las cosas que fija, ¿no? Algo interesante de ello es que, fíjense, ya se sabía, pero en 2020 se describió el mecanismo íntimo a través del cual, entre otras cosas, la albúmina favorece la cicatrización. Y es que en todo caso, en 2020 ya se demostró que, por ejemplo, la albúmina es capaz de internalizarse al interior de la célula, o sea, si pasa la membrana celular, aparentemente es a través de un transportador selectivo, y en todo caso se fija a una vesícula que se llama endosoma, y eso que está acá. A propósito, no quise cambiar la imagen a español, que quise respetar tal cual es en el artículo de 2020. Pero en todo caso se fija este endosoma y modula la respuesta inflamatoria por receptores tipo T, TLR, eso que también ustedes acá, esos receptores tipo TOL, que se llaman así, TOL-like receptors, en todo caso se modula, y esta modulación favorece la respuesta inflamatoria, que no hace que se inflame tanto, al contrario, se recupera e induce factores de crecimiento, de regeneración, y es en parte la respuesta a por qué la albúmina desde la Primera Guerra Mundial habían observado que mejoraba las condiciones clínicas críticas de los pacientes, ¿no? Tan es así que pacientes críticos que tienen hipoalbuminemia, inclusive lo que hacemos es que le administramos albúmina humana, ahora es recombinante, la venden en frasquitos al 20 o 25%, cuando es necesario para que se recupere todavía más rápido, ¿no? Si hacemos una electroforesis, un barrido electroforético, y hacemos que las proteínas migren como tal, las obligamos a que pasen pues a través de un gel, veríamos cómo, dependiendo de su peso, las más ligeritas se van a ir más abajo, las más pesadas se quedan arriba, migran menos rápido. En todo caso, vemos aquí está la albúmina, ese es un barrido electroforético, aquí está la albúmina, luego de ella sigue la alfa-1, la alfa-2 globulina, luego la beta-1, beta-2 globulina y finalmente la gamma globulina. Y entonces aquí estaría el patrón de concentración de las proteínas plasmáticas principales que vemos acá, que no se van a olvidar de ellos si hacen cuernitos. En todo caso, se acuerdan que el dedo índice será la albúmina y el dedo pulgar será la gamma globulina, y en el medio los tres dedos siguientes serían la alfa-1, alfa-2 globulina y la beta-1 y beta-2 globulina. Entonces es muy fácil acordarse de estas concentraciones plasmáticas de las proteínas, pensando en que la albúmina es la más abundante, casi en segundo lugar la gamma globulina, que es muy importante para la defensa inmunológica, fundamentalmente lo que estamos, por ejemplo, virus, para virus, pero también para bacterias, en fin. De la cantidad total del plasma, de la sangre, quiero decir, perdón, más o menos, el 55% de nuestra sangre es plasma y el 45% restante son elementos que llamaremos formes. Los elementos formes que vamos a conocer en tercer año en laboratorio clínico son justamente las células, los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas, forman parte de este conglomerado de elementos formes. Y el plasma es el 55%, el 7% de esto está formada por proteínas, el resto es agua y otros elementos como iones. De este 7%, la albúmina sigue siendo la mayor, más del 50%, las globulinas y el filinógeno con mucha menor proporción. Pero entonces, la albúmina y las globulinas son las dos principales proteínas de nuestro plasma, de las cuales la albúmina pues, sigue siendo la más importante, la más abundante y la que ejerce la mayor cantidad de las funciones a nivel plasmático. Cuando tenemos hipoalbuminemias, muy rápido me dicen, por favor, deténganme. Cuando tenemos una baja concentración de albúmina en la sangre, por ejemplo, el paciente en estado crítico, cuando está con sepsis, que es sin infecciones graves generalizadas del cuerpo, si perdió sangre o perdió líquido, o sea, por deshidratación, hipovolemia real, choque de algún tipo, choque anafiláctico, choque metabólico, cualquier tipo de estado de choque. Cuando tenemos la reanimación por falla cardíaca, falla respiratoria, también tenemos una caída en la concentración de albúmina y, por supuesto, la desnutrición, ¿no? Sin mencionar, por supuesto, la fuga transcapilar, en la que tendríamos una fuga de la albúmina. Ahorita vamos a ver un modelo interesante de eso, muy a tono con el COVID, en el que tenemos una fuga transcapilar
y esa albúmina que está fundamentalmente en plasma se va hacia los espacios intersticiales y nos da problemas porque empieza a jalar una gran cantidad de agua. De tal suerte que, si pensamos en la hipoalbuminemia, tendríamos en todo caso dos condicionantes, ya sea que disminuye la síntesis o aumenta su eliminación o catabolismo, su destrucción. Si hablamos de la que disminuye la síntesis, tendríamos que pensar en que come pocas proteínas, hay una baja ingesta de proteínas, y en consecuencia, si no come proteínas, pues nuestro hígado no tiene materia prima de donde echar mano para formar la mayor cantidad de proteínas. Se las forma, pero no se da abasto. Necesitamos a la fuerza la materia prima a expensas de la dieta. También los estados de anorexia, que va de la mano de la caída en la ingesta de alimentos, la anorexia también condiciona una deficiencia de proteínas, fundamentalmente albúmina. Si hay restricciones dietéticas, alguien que no pueda comer proteínas porque tiene una falla renal, tiene una falla hepática, tiene algún problema metabólico que no le permite metabolizar de forma adecuada o eficientemente de proteínas, tendrá una restricción y en consecuencia una hipoalbuminemia, ¿no? Estados inflamatorios, fundamentalmente crónicos, también hacen que la albúmina caiga en sus concentraciones porque está haciendo lo propio. Si ya vimos que la albúmina se internaliza y ejerce funciones muy importantes a nivel celular y en la inflamación, y tenemos inflamación, pues evidentemente va a caer la cantidad de albúmina circulante en nuestro plasma. Los estados de acidosis también, de pronto pueden hacer que baje la cantidad de albúmina, fundamentalmente porque se sacrifica el metabolismo de amortiguación ácido-base, igual que alteraciones hormonales, por ejemplo, la resistencia a la insulina por el estado metabólico en el que está el paciente, que ahora está catabolizando. Eso lo vamos a ver ya pronto cuando damos carbohidratos. Se aumenta la necesidad a otros catabolizadores como el glucagón, o bien hormonas como la tiroides o paratiroides, donde el metabolismo está muy acelerado, pues evidentemente tenemos mayor destrucción de proteínas porque se están utilizando, ¿no? Y en cuanto a la destrucción o la eliminación, si tenemos una pérdida renal, alguien que tenga insuficiencia renal y la filtración está fallando y está dejando pasar cosas como sangre, eritrocitos, proteínas, carbohidratos, pues evidentemente vamos a perder las través de allí, lo que Hipócrates había visto como la orina espumosa que escribió, ¿no? En el siglo B del año 400. También podemos tener pérdida de proteínas por vía gastrointestinal, fundamentalmente por diarrea, aunque también por vómito. Podemos tener una pérdida importante de proteínas, sobre todo si tenemos una destrucción tisular del epitelio de la membrana mucosa del intestino, pues podemos perder proteínas de forma muy importante porque estamos perdiendo primeramente plasma, ¿no? Recuerden que las diarreas fundamentalmente representan la pérdida de agua plasmática. ¿Se acuerdan ustedes? La diarrea es el equivalente a una pérdida de plasma, ¿no? Y a veces ese plasma arrastra también proteínas y otras cosas importantes de nuestro cuerpo, dando lugar a estados ácido-base, alteraciones de ácido-base o hidroelectrolíticas muy importantes, incluyendo la hipoalbuminemia, ¿no? En pacientes que tienen diálisis, fundamentalmente diálisis peritoneal, no es raro también que haya una pérdida de proteínas. Va de la mano. La diálisis es seguramente porque tiene un problema hepático o un problema renal, y en consecuencia no está en una buena filtración y en consecuencia no está orinando o está orinando proteínas. A veces este líquido que se acumula y que hay que extraerlo de la cavidad abdominal, si no da problemas también por la compartimentalización, da lugar también a que ahí se concentre proteínas y en consecuencia las pierde el paciente y da lugar a hipoalbuminemia, ¿no? Y otras comorbilidades entre las que destacan infecciones, encefalopatías, problemas inflamatorios crónicos o graves, el cáncer no es la excepción, en fin, que podrían dar lugar a que se destruyan proteínas que están defendiéndose, entre ellas la albúmina, o bien que no se produzcan de forma adecuada, sobre todo si hay una inflamación o una deficiencia como lo que mencionamos, ¿no? ¿Hasta aquí dudas, chicos? Sí, pero que habían mencionado que provocaba el cáncer como tal. Un aumento en la distribución de proteínas, fundamentalmente porque lo que intentamos es destruir el cáncer. Un mecanismo de defensa pues normal es que haya una mayor producción de proteínas para intentar regular el crecimiento del cáncer, pero evidentemente se consumen esas proteínas y en consecuencia da lugar a, entre otras cosas, a hipoproteinemia y a hipoalbuminemia. Ok, gracias. Entonces, en teoría, ese mecanismo de defensa debería de funcionar, ¿no? Pero como es tanta la agresividad del cáncer, se vuelve ineficaz o algo así. En parte es ineficaz, Omar, en parte. Vamos a ver el modelo de cáncer cuando veamos gluconeogénesis, porque justamente el cáncer, lamentablemente, se aprovecha de todo aquello que usamos. O sea, el cáncer es como un malévolo que saca ventaja de todo lo que digamos, ¿no? Pareciera que las estrategias que tenemos contra él, en lugar de atacarlo, al contrario, las aprovecha, ¿no? Y entonces, fíjate que la defensa de nosotros contra el cáncer a veces le favorece porque él lo aprovecha como factores de crecimiento, ¿no? Ejemplo,
tú le envías células inmunológicas a una masa tumoral para que te defiendan del cáncer, y el cáncer las aprovecha, las secuestra y las exprime para que le den factores de crecimiento, ¿no? Las proteínas igual, a las proteínas que estamos formando, globulinas y albúmina, funcionan como mecanismo de defensa contra la célula tumoral, pero lamentablemente el cáncer aprovecha esas proteínas para desintegrarlas, degradarlas y acoplarlas a él, y en todo caso crecer, multiplicarse y desarrollarse. Entonces sí, lamentablemente siempre nos lleva la ventaja, la delantera en cuanto a las respuestas metabólicas y celulares que puede tener el cáncer contra nosotros, ¿no? Ok, gracias. Lo vamos a ver en gluconeogénesis, Omar, cuando veamos la caquexia, una forma de desnutrición severa, que no tiene que ver nada con la desnutrición que vamos a ver ahorita, pero que sí tiene que ver con el autoconsumo. Lo vamos a ver en la caquexia. Entonces, no pierdas de vista esto, porque lo vamos a repetir ya pronto cuando veamos carbohidratos el próximo bloque. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Muy bien. Pues esta hipoalbuminemia, cuando baja por debajo de 35 gramos por litro de albúmina, recuerden que si tenemos una baja concentración de albúmina no podemos tener el efecto contrario a la presión hidrostática, y en consecuencia lo vamos a traducir como edema, ¿no? Este edema, que lo podemos medir en función del signo de Godet o signo de la fobia, es justamente porque hay baja ingesta, baja en la producción, aumento en la eliminación o el aumento en la destrucción, y en todo caso da lugar a estos síndromes de redistribución de volúmenes, en el que vemos cómo el espacio intersticial tiene más cantidad de agua, porque no podemos jalar el agua que está extravasándose por las expensas de la hidrostática, igual que las quemaduras dan el mismo efecto de edema, ¿no? Justamente porque la quemadura implica una pérdida plasmática. Finalmente, la quemadura, aunque es piel, es el equivalente a quemar el plasma como tal, y por consecuencia a una pérdida de proteínas, que además las proteínas que tenemos pues se redistribuyen para poder cicatrizar la zona quemada, y es un lío, ¿no? Pues eso nos da una hipoalbuminemia, ¿no? Algo interesante que ha sido escrito y más recientemente, fíjense, esta es una publicación, por ejemplo, muy reciente, 2017, es que se ha escrito como un caso clínico, una forma interesante de edema. Es un caso de una mujer de 19 años de edad que tenía hipoalbuminemia, y en todo caso el edema que se describe en ella son estas estrías fluidas, que se llaman así, estrías fluidas, que en la piel, fundamentalmente son el abdomen, que justamente en zonas donde había estrías más delgadas de la piel, se llenan de agua, y en consecuencia, si no las toca, parecen vesículas, como si fueran de ampollas o vesículas de agua. Pero no es agua, este es un espacio de agua como tal, y si uno las corta, pues sale el plasmita así, la gelatinita aguadita, pero no sale agua como tal, no, más bien como si llorara la piel, ¿no? Como tal. Porque en todo caso esta agua está inmersa en el espacio intersticial. Es un signo interesante que ha sido descrito ahora, no necesariamente edema, sino más bien estas estrías fluidas que están descritas ahora en algunos pacientes cada vez más frecuentemente, ¿no? Y por supuesto, cuando falla el hígado, falla el riñón, lo que mencionábamos, ¿no? El líquido de ascitis. Esta ascitis es esto, líquido en la cavidad abdominal, que se empieza a depositar porque falla la eliminación renal, o bien aumenta el edema, y en consecuencia, así como se distribuye en la piel, pues también se va hacia las cavidades como tal. Y entonces el abdomen, pues mira, vean ustedes, es una gran cavidad que tiene un gran espacio, que tiene una gran capacidad también para albergar grandes cantidades de agua, ¿no? Si se alberga un bebé de varios kilos de peso, junto con toda la maquinaria de producción del bebé, quiero decir, la placenta y las membranas que le contienen, pues evidentemente también va a albergar una buena cantidad de agua, ¿no? Entonces veríamos así, abdómenes globosos. Vean ustedes que es evidente que no está embarazado o embarazada esta persona, lo que el abdomen es diferente al embarazo. Y aunque no se ve aquí, bueno, si se acuerdan ustedes, ya habíamos visto la distribución vascular en el caso de hipertensión portal, cuando hablábamos del signo de la cabeza de Medusa, ¿se acuerdan ustedes? Entonces aquí no está, pero si tuviera insuficiencia hepática, pues veríamos el signo de la medusa. Si no, simplemente veríamos así, el abdomen globoso con líquido de ascitis, ¿no? En este líquido que está aquí, en la cavidad abdominal, pues también no solamente es líquido plasmático, es un filtrado plasmático, sino que también arrastra iones y proteínas, igual que células, ¿no? Fundamentalmente proteínas. Y en consecuencia, la hipoalbuminemia que podemos ver en esos pacientes con diálisis peritoneal es justamente porque aquí, en este líquido, se depositan proteínas, entre la albúmina, que cuando lo sacamos, porque hay que sacarlo de acá de la cavidad, pues se pierden esas albúminas también, esas proteínas, ¿de acuerdo? En el caso de pacientes críticos, que es lo que hablaba yo, aumenta significativamente la cantidad de proteínas, fundamentalmente inmunoglobulinas, ¿no?
En todo caso, son las responsables, sí, de la respuesta inflamatoria, de la defensa, pero también del efecto osmótico que vamos a encontrar en esos pacientes, ¿no? En todo caso, esta hipoalbuminemia en pacientes críticos da lugar a que se haga un catabolismo, una pérdida, una distribución de agua, igual de proteínas, que empeora el estado del paciente, igual que en la hemorragia, síndrome nefrótico, enteropatías, enfermedades del intestino, fundamentalmente esas enfermedades que pierden proteínas, quemaduras fundamentalmente cutáneas, drenajes como el que ya mencioné, la extracción de líquido de ascitis por drenajes de esta cavidad, alteraciones de distribución como el síndrome de escape transcapilar, en el que vemos como algo falla en los efectos hidrostáticos y en consecuencia se hace un edema, y ese edema pues no se da abasto para ser contrapuesto por las proteínas, fundamentalmente por hipoalbuminemia, ¿no? Algo interesante que ahora ha sido descrito, y fundamentalmente el año pasado y el antepasado, es justamente esta redistribución de volúmenes a expensas de la albúmina, fundamentalmente, por ejemplo, el modelo de COVID. Y eso que están viendo ustedes aquí es el resumen gráfico de un artículo, a propósito no lo quité, está en la revista de Medicina Interna, en donde vean cómo la respuesta inflamatoria tan severa que provoca el COVID, esta que ya vimos hace unas semanas, meses, que era la tormenta de citocinas, ¿no? Esa tormenta de citocinas que provoca una inflamación severa a nivel pulmonar, igual que a nivel general, ¿no? Todo el cuerpo lo va a sufrir, es decir, el hígado, el riñón, el páncreas, todo nuestro órgano va a sufrir una inflamación generalizada, ¿no? Pero lo interesante es que esta tormenta inflamatoria, que es así una tormenta, por ejemplo, a nivel pulmonar, obliga a la albúmina a redistribuirse, entonces escapar del espacio vascular, del espacio intersticial, justamente intentando acoplar los virus, reparar el tejido que está inflamado por la gran respuesta inflamatoria, tratar de bloquear la respuesta inflamatoria a expensas de su intervención a nivel celular. Lamentablemente, este escape de albúmina pues hace que aumente el rango de mortalidad, porque en todo caso, esta albúmina estaba en el plasma y ahora está en el espacio intersticial. En consecuencia, si está en el espacio intersticial, va a jalar agua. Si jala agua, da edema. Y si da edema, ya sabemos la cosa. Porque entonces tenemos edema pulmonar, edema cerebral, edema renal. Entonces, el empeoramiento es crítico, ¿de acuerdo? En lugar de que nos ayude, este intento de defensa es como el cáncer. Este intento de defensa nos empeora y está asociado con el índice de mortalidad en los pacientes críticos, fundamentalmente ahora en la era COVID. Entonces es muy importante porque a veces lo que nos defiende, como el caso del cáncer, lo que nos defiende, a veces lo que nos puede matar, ¿no? Ese es un modelo interesante de lo que estoy hablando. ¿Queda claro, chicos? Ok. En contraparte, la hiperalbuminemia mayor de 50 gramos por litro es sumamente rara y en todo caso infecciones crónicas pueden hacer que aumente la cantidad de proteínas, justamente intentando defendernos de la cronicidad de la inflamación e infección. Infecciones como el VIH, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida u otras enfermedades igual inflamatorias crónicas pueden hacer que aumente la cantidad de albúmina. Y más frecuentemente, bueno, la deshidratación, que en todo caso no es que haya una hiperalbuminemia, más bien lo que disminuye es el volumen en el cual está diluida la proteína, ¿no? En consecuencia, parece que está aumentada la concentración, pero da lugar entonces a que se haga un desbalance hidroelectrolítico. Y la última condicionante, pues son aquellos que abusan de los elementos nutritivos, fundamentalmente esos dietéticos, que los físico-constructivistas, por ejemplo, creen que por comer muchas proteínas, pues va a ser como la magia, ¿no? Yo me como proteínas y en consecuencia tengo proteínas en mi cuerpo y se van a ir directamente al músculo. Y pues no es cosa de magia. Más bien, si uno come proteínas, pues hay que echarlas a trabajar, ¿no? Si no, se acumulan en el plasma. En el mejor de los casos se convierten en otras cosas como ácidos grasos o en elementos nitrogenados, pero si no, pues se van a convertir en proteínas que van a estar circulando y pueden impactar en nuestra circulación con efectos dañinos para nosotros, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de hiperalbuminemia porque es rara y en todo caso es menos severa y menos grave que la hipoalbuminemia, ¿no? Pero sí hablaremos de dos eventos muy importantes asociados a la desnutrición, que es el marasmo y el kwashiorkor. Sí, vale, sí es bueno comer proteínas después del ejercicio o antes del ejercicio. Si uno consume proteínas, ya sea aminoácidos hidrolizados o proteínas como tal, uno le da al cuerpo la posibilidad de que, ya que se va a trabajar el músculo, pues tenga elementos nutritivos para formar nuevamente fibras musculares o regenerar otros elementos que son importantes para nosotros. Doctor, Vale.
¿Perdón? Pero son proteínas así como que procesadas, son como que polvos, así más o menos. No son de los alimentos en sí. Entonces, Sí. Bueno. Sí, los suplementos, ¿no? Sí, los suplementos. Uh-huh. Sí, no hay problema. Se pueden consumir ya sea proteínas naturales, quiero decir un tasajo, una pieza de pollo, pescado, se puede. Y si no, pues esos complementos siempre son buenos, sobre todo cuando está uno haciendo ejercicio de forma vigorosa, porque la dieta no siempre suple la cantidad adecuada de proteínas, es decir, tienes que comer mucha mayor cantidad de proteína y mejor, entonces, si tomas un suplemento, pues te enfocas nada más en lo que tú necesitas como adicional para el ejercicio, ¿no? Ojo, pero sí hay que hacer ejercicio vigoroso para que tenga resultados. Si no, no solamente quizás no tiene caso, lo eliminarías, sino que puedes entrar en un problema dañino para tu cuerpo. Pero sí es bueno. Gracias. Doctor, entonces, ¿es bueno consumir proteínas después de hacer ejercicio? Antes o después, sí. Fundamentalmente antes, para que tenga el cuerpo elementos nutritivos de restauración. Si lo hacen después también, en todo caso, si se acuerdan ustedes, cada vez que hacen un ejercicio, la fibra muscular se desgasta, algo hay de fricción y de laceración, quiero decir, se lastima, ¿no? Quizás en mínima proporción, quizás, porque en todo caso la acidosis láctica va a lastimar la fibra, el estiramiento y la contracción sostenida también va a lastimar la fibra, algo se lastima, entonces si lo hacen después, pues permiten que se regenere y que se reestructure de manera adecuada. Ok, ¿Sí? gracias. ¿De qué, chicos? A ustedes. Y entonces, de los dos modelos que vamos a ver por hipoalbuminemia rápidamente hoy, está malnutrición, desnutrición, justamente el kwashiorkor y el marasmo. Antes de entrar de lleno a la desnutrición, quiero comentarles que generalmente uno cuando habla de malnutrición o desnutrición se decide uno a la gente delgada, aquellos que no comen de forma adecuada. Pero malnutrirse o desnutrirse también está implicada en la mala alimentación que uno puede tener. Y sobre todo en la era actual en la que buscamos alimentos procesados, de rápida adquisición, que están ya muy procesados. Eso impacta sobre nuestro metabolismo y en todo caso también es una forma de malnutrición o desnutrición, ¿no? En la que justamente todo aquello que estamos viendo acá de Homero, todo lo más dañino para el cuerpo, refrescos, alimentos procesados, con muchos conservadores o pigmentos, pueden ser también muy dañinos para nuestro cuerpo y también es una forma de malnutrición o inclusive de desnutrición, ¿no? Si ven ustedes esta gráfica, las calorías que se recomienda de acuerdo a sexo, nivel de actividad, ustedes, por ejemplo, estarían acá, si no hacen ejercicio, alrededor de 2.000, 2.400 calorías. Perdóname. A ver, va de nuevo. Va de nuevo, José Luis. ¿Ya? Ok. Ah, caramba. ¿Ahí ya la ven? Aún no, doctor. No, todavía, doctor, se sigue trabajando. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. ¿Ya? ¿Se ven los gorditos? La diapositiva. Ya, ¿ves? doctor. Ya se puede. Ok. Ahí venga Homero. Sí, ya se ve. Sí. Ok. ¿Y la tabla que está yo diciendo? Ok. Algo falló en compartir la diapositiva, porque estoy con mis datos. No debía hacer nada de la red. Entonces, si yo que ustedes, por ejemplo, que son jóvenes, guapos, entre los 18 años más o menos, requerirían de 1.800 calorías si es que no hacen ejercicio. 2.000 si hacen ejercicio moderado o 2.400 si hacen un ejercicio activo. Entonces, esas son las calorías diarias requeridas para ustedes, ¿de acuerdo? Para mí sería más o menos lo mismo, alrededor de entre 1.600 y hasta 2.200 calorías, en el caso de un sujeto de edad un poquito mayor que ustedes, ¿no? Entonces, esos son los requerimientos diarios, tomando en cuenta lo que uno debe consumir de manera normal, ¿no? Un alimento que parece ser muy nutritivo es justamente la hamburguesa. Si piensan ustedes en la hamburguesa, parecía ser el más completo, ¿no? Nos provee de carbohidratos, el pan, nos provee de semillas a través de las ajonjolí, vegetales que están aquí incluidos, el tomate, la cebolla, la lechuga, lácteos, y en todo caso gaseosos grasos, como son el queso, por supuesto,
la carne, proteínas. Estos parecían ser unos alimentos más completos, pero lamentablemente los procesos en los que están elaborados estos alimentos pues hacen que sean dañinos para nosotros, ¿no? Y si piensan en eso, y que necesitaríamos más o menos 2.000 calorías al día, cosas al día, fíjense, por ejemplo, aquí están las hamburguesas de Burger King. Y, por ejemplo, aquí está la Big King XL. Esta Big King, ¿la ven? ¿Sí se ve? Nos aporta 1.010 calorías una Big King. 1.010 calorías. Si el aporte diario para alguien que hace ejercicio es de 2.000, ya se aventó con una sola hamburguesa la mitad de lo que debe comer en un día. Y eso fue nada más en un día, ¿eh? Si piensan ustedes que a este Big King le agrega uno las papitas, 400 calorías, o bien aros de cebolla con 530 calorías, ya tendríamos entonces más o menos 1.400, 1.900 calorías. O sea, en una sentada a comer se hace toda la cantidad de calorías que uno requeriría en 24 horas, ¿no? Y eso es nada más en la comida, ya no se diga lo que desayunó o lo que va a cenar el angelito, ¿no? Entonces hay que tener muy, muy en cuenta eso, porque más vale que sean calorías de poquito en poquito, todos esos requerimientos, todas las 24 horas, fundamentalmente en el desayuno y en la comida, pero no que sean ese tipo de calorías que están muy procesadas y que puede ser con un alto valor calórico que no impacta de manera importante para nuestro cuerpo de manera favorable, ¿no? En el caso de la desnutrición, que son enfermedades por inadecuada cantidad, calidad de los alimentos, la OMS hace una distinción en 3 niveles de desnutrición. El primer grado es cuando hay una pérdida del 10 al 25% del peso ideal. Segundo grado, cuando llega hasta el 40%, más del 26%. Y el tercer grado, que es más de 40% del peso ideal, que son las 2 formas de desnutrición que vamos a ver mañana, porque ya nos ha alcanzado la hora, que son el marasmo y el kwashiorkor. Entonces, mañana revisaremos justamente estas 2 formas de desnutrición, el marasmo y el kwashiorkor, que es la desnutrición grado 3. Porque el grado 1 y grado 2 pues es poco significativo desde el punto de vista clínico, pero grado 3 ya empezamos a ver problemas serios a nivel de crecimiento, desarrollo, de formación, de defensa, en fin, ¿no? Que son justamente las 2 formas que vamos a revisar. Dentro de las 3 tipos de desnutrición, el marasmo y el kwashiorkor, la caquexia, que es la tercera, la revisaremos cuando veamos gluconeogénesis, justamente hablando del cáncer o enfermedades de autoconsumo, como le mencionaba yo hace rato a Omar. Entonces solamente revisaremos mañana el marasmo y el kwashiorkor, ¿de acuerdo? Del marasmo, justamente, será importante revisarlo porque en la República Mexicana, los Guerrero, Oaxaca, Chiapas, el Estado de México, la Ciudad de México, son los estados que mayor cantidad de desnutrición de ese tipo tiene, igual que obesidad, ¿eh? O sea, tenemos esta franja sur-sureste y centro del país, tenemos el mayor número de casos de desnutrición tipo marasmática y también de obesidad, lamentablemente, ¿no? Entonces, mañana revisaremos la importancia clínica de estas 2 entidades, el marasmo y el kwashiorkor. Fundamentalmente empezamos con el kwashiorkor, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos? No, doctor, ninguna. No, gracias. Bueno. Mi foto, chicos. A ver, Gaby. Hola, Adri. Gusto verte. Marifer, Omar. Hola. Dani, Avendaño. José Luis. Ahí está José Ángel. No veo a Florecita, que siempre se conecta. ¿Dónde está Florecita? Bueno. Gracias, chicos, por mi foto. Eso, gracias. Nos vemos mañana, chicos. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta Tenga un mañana, bonito gracias. día. Igualmente, gracias. Recording stopped.